Ok. En la última clase nos quedamos en la verajá de Tecabe Shofar. O sea, la de Tecabe Shofar ya la terminamos. Habíamos dicho que la de Tecabe es la verajá número 10, habíamos dicho. Hasta la 9, que es Barejenú, dijimos que son peticiones personales que son en común denominador. O sea, todas las personas necesitan ese tipo de peticiones y tienen esas necesidades. Ya es algo más personal. Después dijimos que pasamos ya a pedir lo que es la redención final. O sea, a partir de TK ya estamos en una etapa de la redención final y explicamos que TK Shofar es cuando pedimos que Hashem nos junte, nos traiga a la tierra de Israel, de todos los confines de la tierra, por medio del Shofar Gadol. Dijimos que es el cuerno de la Akedá, del carnero de la Akedá. Posteriormente, una vez que ya pedimos que Hashem nos junte, ahora viene la redención, ¿no? Nos junta, nos lleva a Jerusalén y ahora viene a Shiva Shofetenu, que es la restitución del Sanedrín. Parte de, o sea, el hecho de que el pueblo de Israel ya regresa a la tierra de Israel, regresa a Jerusalén y se construya el templo, el Bet Hamikdash, quiere decir que ya hay la restitución de el Sanedrín, y de esta manera se acabe la corrupción. Es prácticamente lo que pedimos en esta verajá, que es la número 11 de Ashiva Shofetenu. Entonces decimos así: Ashiva Shofetenu, haz regresar, o sea, una vez que ya nos hayas juntado de todos los confines, Ashiva Shofetenu, haz regresar a nuestros jueces que Barishoná, como al principio, como cuando había Bet Hamikdash. Bueno, de hecho, el Sanedrín dejó de funcionar antes de que se destruya el segundo Bet Hamikdash, porque ya el pueblo de Israel estaba bajo gobierno romano y ya no es que podían ellos ya dictaminar o sentenciar gente. Entonces, prácticamente unos... Sí, pero ahorita vamos a explicar ese punto. Pero de cualquier modo, nada más destacar eso, que el Sanedrín dejó de funcionar unos 40 o 70 años más o menos antes de que se destruyera el Bet Hamikdash. Entonces, decimos así: Ashiva Shofetenu, haz regresar nuestros jueces que Barishoná, Beyoatzenu, y nuestros consejeros que Batejilá. Acá podemos ver dos tipos de lenguajes, que es lo que destacó usted: Shofetenu, que son jueces, y Yoatzenu, que son consejeros. ¿Cuál es la diferencia? También vemos por un lado que Barishoná, como al principio, que Rishoná viene más como de un lenguaje de primero, y podemos ver que Batejilá, como el comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre esas cuatro palabras, no? Shofetenu, Yoatzenu, que Barishoná, que Batejilá. Entonces, Shofetenu, dicen los Jajamim, es en alusión a nuestros jueces. ¿Quiénes fueron los jueces supremos del pueblo de Israel? Los reyes. Los reyes. Sí, o sea, Shmuel fue uno de los Shofetim, pero más que nada hacemos alusión a los reyes, que ya los reyes fueron los que juzgaban en el tiempo de Shaul, David y Shelomó. Ellos prácticamente eran los que juzgaban, ¿no? El caso famoso, cómo fue que se dio a conocer la sabiduría de Shelomó Amelech, que ahí hay machloket si realmente es algo que ocurrió o Hashem mandó dos malachim en forma de mujeres para llevar a cabo este juicio. ¿Cómo fue? Fue de esta manera, es muy conocido. Llegaron, o sea, era cuando Shelomó apenas comenzó a ser rey. Shelomó empezó a ser rey a la edad de 12 años. O sea, prácticamente era un niño. Todavía el pueblo no le daba el crédito suficiente como para que, o sea, decían, un niño de 12 años, ¿qué nos puede dar? ¿Qué nos puede hacer? Entonces Hashem, según la versión que mandó dos malachim, o según la versión que fue algo real, mandó dos mujeres que ellas habían tenido un embarazo siendo solteras, ¿sí? Y dieron a luz cada una un bebé al mismo tiempo, prácticamente.
y entonces ellas vivían en la misma casa y dormían en el mismo lugar. Entonces, una estaba argumentando que su compañera estaba dando de amamantar a su bebé durante la noche y sin querer lo ahogó, se puso encima de él y lo ahogó, y entonces que a la mitad de la noche fue y lo cambió por el de su compañera, o sea, lo cambió, y como pues eran prácticamente bebés recién nacidos, no se ve mucho la diferencia. Entonces le dijo, no, una decía, no, tu bebé es el muerto y el mío es el vivo, y la otra decía, no, tu bebé es el muerto y el mío es el vivo. Entonces ahí Shelomo Amelech, con su sabiduría, dijo, pues vamos a hacer una cosa. Dios dio a la persona 2 oídos, 2 ojos, vamos a partir 2 brazos, 2 piernas, vamos a partirlo a la mitad, cada quien que se lleve la mitad y ya terminamos con el asunto. La mujer que realmente no era la madre del bebé, dijo, pues sí, o sea, ni ella ni yo. Y la madre del bebé se apiadó y dijo, no, ¿cómo? No van a matar a mi hijo, dáselo. Y entonces ahí Shelomo Amelech dictaminó quién era la verdadera madre del bebé, y de esta manera se difundió su sabiduría, y el pueblo de Israel de alguna forma tomó más en serio su reinado, ¿no? Entonces, de aquí vemos que Shofetim hacemos alusión a los reyes, ¿sí? Shelomo, David y Shaul. Y obviamente también, como dijo usted, a Shemuel y a jueces posteriores, Iftach, Shemuel, Yael, todos ellos también fueron jueces, y justamente ahí está el detalle, por eso decimos que Barrishoná es un concepto de que ellos fueron los primeros, ¿sí? Se puede decir destacados, de alguna manera más destacados, pero antes ya hubo algo. O sea, antes de los reyes ya hubo profetas, pero ellos fueron los destacados, los reyes. Por eso decimos Shofetenu, que son jueces, que Barrishoná es ya hubo, pero ellos son, se puede decir, los primeros enumerados. Y por otro lado decimos Beyoatzenu, que son Moshe y Aarón, y decimos que Batejilá, porque ellos fueron prácticamente los dirigentes y consejeros supremos más famosos del pueblo de Israel, Moshe y Aarón. Entonces, Yoatzenu es Moshe y Aarón, y decimos que Batejilá, porque antes de ellos no hubo, que Batejilá quiere decir, este es un comienzo y antes no hubo nada. Que Barrishoná es un comienzo, pero antes hubo otros. Y que Batejilá, o sea, comienzo de la era de los reyes. Y antes hubo otros jueces. Que Batejilá es, prácticamente antes de eso, no hubo nada, Moshe y Aarón. Entonces decimos, Shofetenu, reyes, que Barrishoná, como antes, pero hubo otros shofetim, pero los primeros reyes que juzgaron eran ellos. Yoatzenu, Moshe y Aarón, que Batejilá, como antes, que no hubo más como ellos antes. O sea, por eso es que Batejilá como en un comienzo. O sea, prácticamente es la misma idea, es el mismo concepto, pero sí dan a entender otra explicación. De hacer mi menú, y luego decimos, y quita de nosotros, Tzara, Yagón, Baanajá. ¿Sí? Tzara y Yagón son una misma cosa. ¿Sí? Una desgracia que provoca Yagón, y hay desgracia que provoca Anajá. ¿Sí? ¿Qué es Anajá? Anajá es como cuando una persona suspira, ¿sí? Exactamente, suspira por algún problema que tiene. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Tzara, Yagón y Anajá? Tzara y Yagón es cuando a una persona lo agobia algo mental, ¿sí? Alguna preocupación. Físicamente está bien, está sano, pero mentalmente algo lo está agobiando. Eso es Tzara y Yagón. Y Anajá es cuando ya físicamente algo lo agobia, está cansado, está de alguna manera débil, y entonces suspira. Por eso se llama Anajá. Entonces decimos, No, suspira. O sea, suspira o sea, como cuando tiene, exactamente, como cuando tiene un problema. Entonces, Ashiva Shofetenu que Barishoná, Beatzenu que Batejilá, y por medio de que ya, Hashem, tú hagas justicia con jueces, etcétera, hacer mi menú, quita de nosotros todos esos sufrimientos, como ya explicamos, Tzara y Agomba Anajá. ¿Por qué? Porque por medio de los jueces se va a hacer justicia. Y muchas veces las injusticias son las que nos provocan esas desgracias. Umlojale numera, y gobierna pronto sobre nosotros, Ata Hashem levandeja, tú solamente. O sea, que ya no tengamos otros reinos, otros gobiernos que nos estén agobiando, como en su momento que estaba el Betamigdash, pero estuvieron los romanos, los griegos, etcétera. Entonces, solamente que tú gobiernes sobre nosotros y nadie más. Bejesed ubrahamim, betzedek umishpat, y que sea un gobierno, un reino, ¿sí? De favor y misericordia, betzedek umishpat. ¿Qué quiere decir betzedek umishpat? Con rectitud.
que nos juzgues a nosotros con rectitud. ¿Qué quiere decir con rectitud? Dice, porque un juzgado normal de personas juzgan a la persona como lo vieron en el momento, lo que hizo, lo que pasó. No juzgan las circunstancias, qué situación estaba pasando, por qué lo hizo, no. Entonces eso es lo que nosotros le pedimos a Boreolam. Júzganos Betzedek. ¿Qué es Betzedek? Ve por qué hicimos algo malo, ve por qué lo hicimos, ¿sí? Y eso, como decimos en Kippur, Modebe a Ozev y Erujam, ¿no? El que reconoce, Hashem lo perdona. ¿Por qué? Porque el que reconoce, porque Hashem de esa manera sabe reconocer las circunstancias. Entonces, de esta manera, Betzedek umishpat. Y luego decimos, Baruch ata Hashem, bendito tu Hashem, Melech oev tzedakah umishpat, que ama la rectitud, o sea, rectitud, o sea, ¿qué quiere decir? Rectitud a forma de benevolencia, umishpat, y el juicio. Entonces, prácticamente esto es lo que pedimos en la verajá número 11. Después viene la minim la malshinim, que es prácticamente, podemos decir, la verajá que está como colada, ¿no? O sea, que no era original de los Shemonah Esrei, porque como dijimos desde el principio, eran 18 verajot, por eso a la amidad se le conoce como Shemonah Esrei. Siempre que estudiamos en la Gemara un tema de la amidad es Shemonah Esrei. Esta verajá de la minim la malshinim vino a ser una verajá número 19. ¿Por qué se aumentó? Dice la Gemara así, Tanu Rabanán, en Masejet Berajot. Tanu Rabanán, Shimona Pekuli, así se llamaba el Jajam, Shimona Pekuli, Isdir, él ordenó, Shmona Esere Berajot, las 18 Berajot, Ibne Rabban Gamliel, delante de Rabban Gamliel, que era el Nazí, era el líder supremo de los judíos en el exilio. Y él, obviamente, las ordenó a la Seder, con el orden que nosotros tenemos. Pero de repente se paró Rabban Gamliel y dijo, Amar laem Rabban Gamliel a Jajamim, le dijo Rabban Gamliel a los Jajamim, Klum yesh adam sheyodea letaken, ¿acaso no hay nadie que sepa hacer una verajá en contra de los tzedokim? Que los tzedokim en aquel entonces fueron gente que de verdad le causó mucho problema al pueblo de Israel, porque prácticamente los tzedokim fueron los que trajeron a los romanos, se puede decir, ellos mataron al profeta. Por su culpa mataron al profeta Zeharia, que era el que su sangre estuvo brotando ahí en el piso del Bet Hamikdash, y por eso luego un emperador romano vino y dijo, entonces voy a matar a muchos judíos, mató una cantidad, o sea, algo muy, no recuerdo bien el número, pero mató muchísimos judíos por eso. O sea, los Sedoquim eran una secta, eran judíos desgraciadamente, pero eran una secta que estaban prácticamente provocando muchas desgracias en el pueblo. Entonces, en ese momento dijo, necesitamos hacer una verajá en contra de los tzedokim, que aunque desgraciadamente son de nuestro pueblo, pero que están causando muchas desgracias. Y de ahí se hizo, entonces este jajam llegó, Amad Shemuel Akatán, se paró Shemuel Akatán, y Tikna hizo esta verajá de la minim la malshinim. De la minim la malshinim, que es en contra de prácticamente los tzedokim, se puede decir, o hoy en día, o en hace también 200 o 1000 años también, muchos judíos que salieron de la misma comunidad judía a hacer daño a sus hermanos. Exactamente, traidores. Como conocemos, hay una historia muy interesante, se llamaba Nicolás Dunin. Nicolás Dunin, él vivió en París, más o menos en el siglo XIII, en la época de los Rishonim, estaba el Rabenu Yehezkel mi París. Él aparece en los Tosfotim, era un jajam grande. Ya, por muchas ideas de herejía que él tenía, lo expulsaron del gueto judío. Y entonces él dijo, yo ahora me voy a vengar. Él era judío 100%. Y entonces él dijo, yo me voy a vengar. Y él fue creciendo dentro de la iglesia franciscana, que era muy, muy importante, o sea, era prácticamente a lo mejor más poderosa que el mismo rey de aquel entonces, de Francia, y entonces él subió de cargo hasta que se hizo casi de los arzobispos principales de Francia. Sí. Y entonces él fue con el rey y le dijo, mire su majestad, el Talmud de los judíos tiene muchísimas cosas de herejía en contra del cristianismo. Como por ejemplo que no reconoce a María como el padre o sea, como la madre de Jesús y que era virgen, etcétera, cosas así. Y entonces el rey dijo, está bien, vamos a hacer un juicio, vamos a comprobarlo. Obviamente comprobarlo, ¿no? O sea, todo a favor de ellos.
Y entonces citaron a Rabenu Yehezkel Miparis y a varios rabinos importantes a que hagan un debate. Ese fue uno de tantos debates que hubo en la Edad Media entre los cristianos y los judíos. Y entonces, pero primero, ¿qué hizo el rey? Mandó a confiscar todos los Talmud que había en ese entonces, que fue una desgracia para el pueblo judío, porque eran escritos a mano. O sea, prácticamente era carísimo hacerlos, y los pocos que había los confiscó. Y entonces los pusieron en carretillas y quedaron confiscados hasta que no se demostrara lo contrario. Cuando se hizo el juicio, obviamente todo amañado a su favor, y más teniendo uno de la casa como enemigo que sabe todo, empezó a delatar y desgraciadamente perdieron el juicio los judíos y quemaron. Esa fue la quema del Talmud de París, famosa, muy conocida. Se quemó muchísimos volúmenes de Talmud, todo por culpa de un judío que salió de la misma comunidad. Entonces, sobre ese tipo de gente está esta verajá, que prácticamente en la época del Segundo Templo, este tipo de gente eran los tzedokim. ¿Sí? Los romanos prácticamente llegaron a la tierra de Israel por tzedokim. ¿Por qué? Porque había el rey Yanai Amelech, que él era de la secta de los tzedokim, que murió y dejó 2 hijos. Esos hijos también eran tzedokim. Entonces fueron con un emperador romano y le dijeron, tú decide quién debe de ser rey. Entonces ahí él se avivó y dijo, si aquí hay problemas, pues yo voy a aprovechar y me quedo con esta tierra. Ellos fueron prácticamente los que le dieron en la entrada al imperio romano a la tierra de Israel. Entonces, sobre ellos decimos así, la minim de la malshinim, ¿sí? La minim son los seduceos, o los que eran los que eran de la secta de los sedokim. Decimos la minim de la malshinim, y los delatores, aquí es donde entra este tipo de gente, alte y tikva, que no tengan esperanza, o sea, que los acabe a Kadosh Baruj Hu, que no tengan esperanza. Bejolas de dim que rega Yoved, y todos los transgresores que se acaben en segundos, que rega Yoved, que se acaben. Acá los jajamim dicen que prácticamente no estamos pidiendo que ellos se acaben, porque eso no estaría bien. De hecho, hay una demara en Masejet Berajot que dice así: había unos gente que hacía sufrir mucho a Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanés, el conocido, ¿sí? Él era era importante, pero había gente que lo hacía sufrir, había unos que le hacían problemas. Entonces una vez estaba diciendo tefilá y dijo, Hashem, por favor, que esta gente se muera. Ya, que se muera. Llegó su esposa, exactamente, Bruria, también muy famosa en el Talmud, y le dijo, ¿cómo estás pidiendo que se acaben? Dijo Rabbi Meir, sí, estoy pidiendo que se acaben, porque en el pasuk de Barejin Afshi que leemos en nosotros, que decimos, Ita Mujataim, que se acaben los pecadores. Le dijo su esposa, pero estás equivocado. Su esposa lo corrigió, le dijo, no es que se acaben los pecadores, sino que se acaben los pecados. Tú reza por ellos, que ellos regresen en Teshuvá. No pidas que ellos se acaben, al revés. Pide por ellos que regresen en Teshuvá. Entonces dicen los jajamim, aquí forzosamente tenemos que decir así. No podemos decir que pedimos, acaba con, a veces es yehudí, si es judío, tú no puedes decir, oye, Bejolas Zerim que rega Yovedu, que se acaben. Tú no puedes pedir a un hermano que se acabe. Forzosamente dicen los jajamim, estamos pidiendo que su maldad se acabe, que Hashem nos haga retornar en el camino bueno y los cambie de su manera de ser. Entonces decimos, Bejolas Zerim que rega Yovedu, que todos los malvados en un segundo, o sea, en momentos se acaben, quitando los pecados. Bejolo Yeveja, Bejol Soneja, y todos tus enemigos y tus odiadores, Merá y Caretu, que pronto se exterminen. Acá, ¿quiénes son los enemigos de Hashem? O sea, ¿qué tiene que ver enemigos de Hashem? Si aquí estamos hablando de que los enemigos de nosotros, que son los delatores, etcétera, que se acaben. ¿Por qué decimos los enemigos de Hashem? Dicen los jajamín, porque el que es enemigo del pueblo judío es enemigo de Hashem. Entonces, esos que a nosotros nos odian, que también son tus enemigos, Bejolo Yeveja Merá y Caretu, que se acaben, que se exterminen. Umaljuta Risha, y los gobiernos que nos oprimieron y fueron malvados, Merate Akeru Chaber, pronto arráncalos y rómpelos. ¿Qué diferencia hay? Arráncalos, Teaker viene de arrancarlos de raíz. Pero un árbol que lo arrancas de raíz lo puedes volver a plantar. Dice, no, arráncalo y rómpelo. Teaker Uchaber, Utjalem, y extermínalos. ¿Sí? Esa es una tercera.
A veces rompes algo en pedazos grandes, lo puedes volver a componer. Dice, no, Uchabé rómpelos en pedazos grandes, Utjalem, y luego en pedazos pequeños, o sea, ya que no tenga reparación. Betachniem y doblégalos Bimerabe Yamen. Pronto en nuestros días. Baruch ata Hashem, bendito tú Hashem, Shover Oibim Umagnia Minim. Que rompes a los enemigos y doblegas a los minim. Aquí volvemos a ver lo mismo. Los enemigos, sí, que de verdad hacen maldad, ¿qué decimos? Shover, rómpelos. Pero los minim, o zedim, como según el Nusach, que son los que hacen actos malos, esos magnia, doblégalos, que cambien de camino, ¿sí? Porque tampoco podemos pedir, volvemos a lo mismo, que un hermano nuestro se extermine. Entonces, magnia, doblégalos que vayan en tu camino. Pues con esto terminamos la verajá número 11, la mínima malshinim. Ya terminamos. Eso ya depende del Nusa. O sea, mínimos de Dim. Las dos son correctas y bueno, depende del Nusa. No, bueno, acá por ejemplo lo trae Minim. Ahí traes de Dim porque ahí está exactamente, o sea, porque las dos son correctas, pero depende de la costumbre, depende del Nusach. O sea, Nusach quiere decir, depende del texto, o sea, hay muchas versiones, depende de la versión. O sea, prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, Rabobadia sí dice que hay que decir Zedim, Rabobadia Yosef. Dice que hay que decir Zedim, pero no es como tal. Por ejemplo, acá dice Minim. En los libros de Halevis, los Koliakov, que es como costumbre siria, sí dice Zedim. Entonces es más que nada como una costumbre de lenguaje. Exactamente. Sí, acá decimos Minim. Sí, bueno, sí, ¿quién habla? A ver, un momento, por favor.